de lectura y actividades 7. Ramas y disciplinas de la lingüística. Texto 1. Saussure. Saussure se preguntaba al comienzo del capítulo 3 de su curso, ¿cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística? La cuestión es verdaderamente difícil. Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar enseguida desde diferentes puntos de vista. No así en la lingüística. Alguien pronuncia la palabra española desnudo. Un observador superficial se sentirá tentado de ver en ella un objeto lingüístico concreto, pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente 3 o 4 cosas perfectamente diferentes según la manera de considerarla, como sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín disnudum, etc. Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea al objeto, y además nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a las otras. Texto 2. Mario Bunge. Lenguaje y lingüística. Los lingüistas están de acuerdo en que su tarea es estudiar las lenguas, pero discrepan en cuanto a lo que es el lenguaje. Este desacuerdo puede explicarse por el hecho de que la lingüística tiene profundas raíces en los estudios humanísticos y muy cortas en las ciencias. Entretanto, la diversidad de concepciones del lenguaje, que refleja conflictos filosóficos, afecta a la investigación lingüística al ahondar innecesariamente las zanjas entre las diversas escuelas lingüísticas. La diversidad de concepciones del lenguaje está relacionada no solo con la diversidad de escuelas lingüísticas, sino también con la actual fragmentación del estudio del lenguaje en una media docena de disciplinas diferentes. Estas disciplinas, que están conectadas solo débilmente entre sí, son lingüística pura, ciencia de la gramática, psicolingüística, sociolingüística, neurolingüística, lingüística médica, lingüística aplicada. La lingüística antropológica, etnolingüística, ha sido absorbida por la sociolingüística. Para el lingüista puro, el lenguaje es un sistema de símbolos que posee ciertas propiedades sintácticas, semánticas y fonológicas codificadas en gramáticas. Para el psicolingüista, el lenguaje es un fenómeno psicológico, expresa sentimientos y pensamientos, es un adjunto de la acción y también una herramienta que facilita la elaboración del pensamiento. Para el sociolingüista, el lenguaje es un medio de comunicación. Como tal, es un aspecto de la conducta social y por esto un ingrediente del cemento de la sociedad humana. Para el neurolingüista, el lenguaje es el conjunto de procesos del habla, que a su vez son procesos fisiológicos, en particular neurofisiológicos. Para el lingüista médico o afasiólogo, el lenguaje es una función cerebral que puede ser afectada y aún destruida por heridas o enfermedades de ciertas áreas o estructuras, sistemas neurales. Y para el lingüista aplicado, en particular el pedagogo, el lenguaje es una habilidad que puede enseñarse. No hay duda de que todas estas concepciones del lenguaje son útiles. Tampoco hay duda de que cada una de ellas es parcial, porque el lenguaje es un objeto multidimensional. Por supuesto, el especialista tiene derecho a limitarse a estudiar el aspecto de su elección, pero al hacerlo queda automáticamente impedido de comprender la totalidad. Y cuando abordamos una cuestión general como ¿qué es el lenguaje?, debemos tener en cuenta la totalidad. A, el contenido proposicional, o sea, en nuestros términos, sentido y la referencia de la expresión. B, la pragmática, o sea, las circunstancias concretas de la comunicación verbal. C, el procesador, o sea, el cerebro y el aparato vocal. D, la estructura cognoscitiva del hablante. E, la visión del mundo del hablante. F, la ontogenia. DRE, desarrollo del individuo referido en especial al periodo embrionario. G, el cambio lingüístico diacrónico o historia. E, la filogenia o evolución del ser humano. Mario, lingüística y filosofía. Ariel, de lectura y actividades 7. Ramas y disciplinas de la lingüística.